Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando ningún tipo de dato personal ni estoy pidiendo lo que es dato personal, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Aries. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Muy bien, cariño. Mi querido Aries, al margen si eres hombre o mujer, yo he visto la imagen como si fuera una virgen que está rezando. Por eso te digo al margen si eres hombre o mujer, porque recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. Pero hay la imagen de un personaje que está rezando, pero todo es oscuro. Pero luego empiezan a aparecer como puntitos de luz, mi querido Aries. Siento, corazón, que en estos momentos es como que tú sientes que todo se te viene de golpe. A lo mejor problemas, discusiones con tu entorno, tu trabajo, tu proyecto, como que no ves la luz. Como que me dice Richard, ¿qué más me viene ahora? ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué me tienen que pasar todas estas cosas a mí? Pero recuerda que dentro de esa oscuridad, mi querido Aries, aparecen luces. Quiere decir que tú no estás sola, que tú no estás solo. Que si tú de repente pides con fe, o tú de repente estás orando por algo, ellos te están escuchando. Y cuando digo ellos, son tus seres de luz, son tus ángeles, Dios, el universo. A pesar que tú sientes que todo es terrible, mi querido Aries. Muchos de vosotros, Aries, viven en un lugar, es como si fuera, las casas son muy bonitas, pero es como si fueran casas como de madera, o si son de concretos, hay mucha madera, pero no es un sitio que está las casas al costado del otro, no, están separados, como si fuera un pueblo, como si fuera un lugar, algo residencial también. Y ahí, mi querido Aries, es como que tú miras con nostalgia, como que fuera tu refugio, tu casa, o tú quieres volver a ese lugar, Aries. Tú quieres volver. Puede ser también quizás el recuerdo de tu infancia, de tu juventud. A lo mejor de repente me dice Richard, yo siempre sueño con mi casa cuando estaba con mis padres, con mis hermanos. Siempre me gustaría volver a ese lugar. Siempre, Aries. Estás como en un momento de nostalgia, vamos a poner como de nostalgia, como que empiezas a recordar cosas del pasado, como que hubieras abierto lo que es el baúl de los recuerdos, como que extrañas a los tuyos, extrañas a la familia, extrañas a tu hogar, o extrañas a una persona que ya no está, Aries. Te voy a sacar lo que es signos, vamos a ver, cariño.
Vamos a ver, mi querido Aries, solo quiero que recuerdes que no estás sola, que no estás solo, Aries. Me sale un Capricornio, me sale Libra, Escorpio, cierras con un Cáncer. Voy a darte lo que es iniciales, cariño. Vamos a ver, mi querido Aries. Siento que estás un poco nostálgico, siento que estás recordando situaciones. La letra H, la letra A y la letra E. Muy bien. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo del tarot Z. Una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, Aries. Carta guía, carta consejo del tarot Z. Aries. Me sale la carta del ermitaño, corazón. El ermitaño, cariño, es una carta preciosa que nos hablan de experiencia, que nos hablan de madurez, que nos hablan que cada paso que nosotros hemos tenido que dar era necesario para evolucionar, para crecer. Pero el ermitaño también representa lo que es la zona de confort. Siento que muchos de ustedes están atrapados o atrapadas en el recuerdo, en el sentimiento de una persona que quizás ya no está con ustedes. Entonces, el ermitaño dice, tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que experimentar nuevas experiencias. Tienes que conocer nuevas personas. O tienes que hacer algo nuevo. Si esto lo relacionamos lo que es en el trabajo. No te quedes estancado o estancada en tus cuatro paredes, te dice Aries. Tienes que buscar nuevas oportunidades, nuevas opciones. También está relacionado, cariño, con los padres. Con una persona mayor. A lo mejor te gustaría que ellos estuvieran aquí. Te gustaría de repente que te digan esa palabra de aliento, hijo, hija, todo va a estar bien. Mañana será un día mejor. Tú puedes con esto. Tú necesitas ese calor, mi querido Aries. Vos acá más cartas. Vamos a ver qué consejo te dicen las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. No sé qué tiene que ver para ti una criatura, una niña de cabello corto. Corto no, es largo, pero tiene corto aquí el flequillo, perdón. Tiene como flequillo. Cabello largo, pero tiene flequillo aquí. Flequillo. No sé qué tiene que ver para ti. Tú solamente toma lo que es tuyo. Puede ser que tú recuerdas a lo mejor a esta criatura. Dice, tienes el poder de traer la paz a la tierra. El mundo cambiará y nuestro planeta cambiará a medida que cada ser humano cambie por dentro. Un ser humano inspira a muchos, otros, y los muchos y otros inspiran a miles. Los miles inspiran a millones. Los millones inspiran a miles de millones. Y así es como traemos la paz y armonía al planeta Tierra, mi querido Aries. Siento un Virgo muy fuerte. Este mensaje dice, cariño, cadena de favores. O todo lo que nosotros sembramos, al final se nos devuelve también. Y también, cariño, hay personas que se sienten admirados por ti. Y no es en el aspecto amoroso. Hay personas que ven en ti futuro. Hay personas que se sienten orgullosos y orgullosas por ustedes. Entonces, mi querido Aries, demuéstrales que tú vales oro. Demuéstrales que no han perdido su tiempo contigo. Y no sé por qué siento que esto puede ser la familia. O puede ser tu pareja también. O tus hijos, que se sienten orgullosos por cómo son ustedes, mi querido Aries. Demuestra amor, demuestra valentía, demuestra ganas, sueños. Y vas a ver que todo va a ir bien, Aries. Muy bien. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries.
Me sale la carta del caballero de espadas y me sale la carta de la fuerza. ¿Te gustaría saber qué está pasando por la cabecita de ellos? De una forma general, tú toma el mensaje para tu historia. Siento, mi querido Aries, como que tú me dices, Richard, ¿será que voy a tener una oportunidad con esta persona? ¿Será que esta relación tiene futuro? ¿Será que vale la pena confiar otra vez en esta persona? ¿Sus sentimientos son verdaderos? ¿Vale la pena apostar todo por ellos? Porque no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es un amigo, una amiga, un familiar, etcétera, etcétera. Esta persona me llamará, esta persona me escribirá, porque aquí hay un personaje, cariño, que tú tienes en tu mente. Y al costado sale la carta de la fuerza, como que tú estás esperando una señal, una respuesta. Tú estás esperando claridad. Tú quieres posiblemente recibir esa señal de que esa persona vale la pena, de que esa persona te va a escribir, de que vale la pena esperar a esta persona. Tú necesitas una respuesta, cariño. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. ¿Te gustaría saber también cuáles son sus intenciones? ¿Quieres leerle la mente, Aries? La carta del 3 de Pentáculos. Te veo, mi querido Aries, que muchas veces tú estás pidiendo al Todopoderoso, al universo, a los ángeles, a los arcángeles, que por favor te den lo que es una oportunidad, que por favor esta persona reaccione, o que esta persona se comunique contigo, o que te llegue esa respuesta, porque no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor tú estás esperando que una persona te dé a lo que es una respuesta, un contacto, una comunicación. Tú estás en oración, Aries. Tú estás en oración. Tú estás pidiendo ese milagro. Y recuerda, mi querido Aries, que la fe mueve montañas. Tú estás pidiendo contacto, respuesta, comunicación de ellos o de ellas, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Es una respuesta general. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver luego qué piensan ellos y ellas. Vamos a ver, ¿vale? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción 2. La carta del emperador es un sí. Tauro, cariño. Vamos a preguntar qué piensan ellos de toda esta situación, cariño. Vamos a preguntar qué piensan ellos. A ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? Me sale la carta del sol. Te están pensando, cariño. Te están pensando. Y posiblemente van a dar ese gran paso, me dicen. Pero te están pensando. La carta de loco, ¿ves? Quiere dar ese gran paso, cariño. Tiene ese impulso. Y tenemos lo que es la carta del 5 de Pentáculos. Esta persona viene a rescatarte. O esta persona viene, cariño, para empezar otra vez. Porque si te das cuenta que hay un personaje que está acompañada de una persona y está llevando lo básico. Está llevando sus joyas, algunos utensilios de casa y deja aquello. Quiere decir, mi querido Aries, que hay una persona que está dispuesto a renunciar a algo muy importante en su vida tan solo por estar con ustedes. Hay una persona que está dispuesto, cariño, inclusive dejar casa, dejar país, dejar de repente su trabajo, tan solo por estar cerca de ustedes, mi querido Aries. Cariño, entonces, corazón, el milagro va a suceder en tu vida. Este hombre o esta mujer, la cual de repente tú tenías tus dudas, esta persona está para ti.
A lo mejor tú tenías tus dudas que te van a llamar de ese trabajo. Ellos te van a llamar, mi querido Aries, porque veo un cambio para ti. Entonces, no todo está perdido en tu mundo, cariño. Tienes que recuperar tu fe, porque te veo muchas veces aislado, aislada. Sientes como que todo el mundo te da la espalda. Te cuesta confiar en los demás, pero el universo está gritando, Papá Dios te está diciendo, yo no te he abandonado, mi querido Aries. ¿Qué arcángel te acompaña esta semana, cariño? Vamos a ver qué arcángel te acompaña esta semana. Vamos a ver, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Dice, el arcángel Rafael, respira. Respira profundamente varias veces y expira con lentitud para reavivar tu energía y expulsar las viejas costumbres. Si tú en estos momentos estás nervioso o nerviosa, respira. Bota. Respira. Bota. Hazlo al menos 3 veces. Si puedes 7. De esa manera te vas a relajar, cariño. El arcángel Rafael está contigo en esta semana y te está pidiendo que estés tranquilo y tranquila, cariño. Deja a un lado los nervios. Vamos a ver, cariño, qué me dice en economía. Vamos a ver qué me dice en economía, mi querido Aries. Vamos a ver. Aries, cariño. Vamos a ver. Me sale la carta de loco. Me están diciendo que te atrevas con ese proyecto nuevo, o que te atrevas a dar ese examen, o que te atrevas a pedir ayuda. ¿Por qué no? La carta del emperador, te va a venir mucho trabajo, cariño, si tú tomas esa decisión. Vas a tener una entrevista con una persona que puede ser de elemento tierra, sea hombre o sea mujer. La carta del 3 de espadas, cariño. La carta del 3 de espadas, vas a estar un poco inseguro de firmar ese documento, pero te dicen que no tengas miedo, que lo hagas, cariño, ¿vale? A lo mejor de repente te dicen, bueno, Aries, te voy a dar lo que es este trabajo, pero por el momento vas a ganar, ejemplo, $1,000. Luego, con el transcurso de las semanas, te voy a aumentar lo que es el sueldo y tú estás un poco inseguro, insegura. Me dicen que te atrevas, ¿vale? A lo que tú tengas miedo o inseguridad, atrévete, porque puede ser también que tú estás pidiendo un préstamo de dinero. Atrévete, me dicen Aries. Vamos a ver las características, cariño. A ver, corazón de melón. Mi querido Aries, todo va a estar bien, cariño. Las características, 2 cartas. Para muchos de ustedes, cariño, tienes algún tipo de choque o de problemas en el trabajo. Esto se resuelve dentro de 8 días o dentro de 28 días. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro signo. Piel blanca, cabello largo. Puede ser que supere los 30 años. Esta persona está pensando, ¿vale? Quiere hablar contigo. La carta del juicio. Hay una persona que vuelve a tu vida. Quiere lo que es una oportunidad. Esta persona puede ser un Piscis, pero también puede ser un Acuario o cualquier otro signo. Piel blanca, cabello largo, castaño o rubio. La carta del 4 de oros. Hay una persona que no te devuelve algo material, incluido dinero. Esta persona tiene dinero, simplemente no le da la gana de devolverte, cariño. Te recomiendo que actúes por la parte legal. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Puede ser que sea de piel trigueña, delgado, delgada. Le gusta vestirse con joyas y con ropa de marca. Bendiciones, mi querido Aries. Tienes que dar cara a una situación. Todo va a estar bien, cariño. Ten fe. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.